¿Cuál es la fórmula? Valores de reactancia. Esa es la reactancia. Esos no son valores que estoy viendo. ¿Ya? Entonces, primero necesito buscar un L misterioso. Eso es lo que ando buscando, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Pues el L, ¿qué es lo que es el L? ¿Reactancia o inductancia? A ver, busca inductancia. A ver, ¿cómo te sale? Inductancia de ahí. ¿Te sale la fórmula? Ya, esa entonces es la inductancia. Es la reactancia inductiva. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Está bien? XL te está diciendo que eso, entonces XS. Pero, para poder hacer un circuito, o necesito unos de dos canales. ¿Ya? Mínimo. No un canal no sirve. ¿Qué necesito aparte? Un medidor de capacitancia. Un multímetro lo tiene. Medidor de capacitor o de condensador. ¿Sí? Y necesito un ohmímetro. No necesito un ohmímetro. Con esos dos no. Ahora, si tienen el medidor de inductancia, mejor, porque pueden tomar el valor real. Y entonces va al fabricante y el fabricante me dice, ya, te voy a pasar este inductor, que es un 104. Si buscas inductor en internet 104, te va a decir esto. El inductor 104 son 100 milihenrios. Y ahora sí, Gulen. Espérate, si no te van a masacrar. Déjelo presente, por favor. No, preocúpese usted nomás. López. ¿Ah? López. No, tú no. Ya. No, porque ese viene. Ya, entonces, después el capacitor me dice que es un capacitor de 100 nanofaradios. ¿Ya? Y el circuito se realiza de esta manera. Se hace la fuente con un voltaje de 2 voltios o 3 voltios alternos, ¿ya? No RMS, el voltaje medido con el osciloscopio. Ahí aparece un signo más y menos, pero no es porque es un voltaje continuo, sino que el generador de funciones, este es un generador de funciones, tiene un cable rojo y un cable negro. ¿Ya? Lo tiene. Entonces, siempre me dice que se conecta el inductor primero, la bobina misteriosa que yo ando buscando, ¿cierto? No sé. ¿Ya? Después el capacitor que no tiene polaridad es cerámico. ¿Ya? Aquí le vamos a poner medidor y vamos a hacer un capacitor cerámico. Aquí le vamos a poner aquí entre paréntesis. Y después viene el resistor. Listo. Siempre el resistor por el lado negativo. ¿Ya? Entonces, el resistor tiene un valor de 1 kilo ohm. ¿Por qué? Porque estas bobinas te aguantan una corriente en miliamperios. Algunas te aguantan más, si son más gruesas, más. Pero esta chiquitita te aguanta poca corriente. Entonces con esta fuente de voltaje baja y además un resistor como protector, no me va a dañar la bobina. ¿Qué podría pasar de ciclo? Se va a entrar en cortocircuito. O puede quedar en circuito abierto. Se daña la bobina. Sí, o se recalienta, le pasa algo las tres cosas que vimos. Cualquiera. Ya, y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es buscar su valor. Entonces, con el osciloscopio, con el canal 1, mira, fíjate, canal 1, tomo la punta, canal 1, y el negativo del canal 1, lo voy a poner aquí en negativo del canal 1, aquí voy a poner como COM. ¿Ya? ¿Sí? Y con el otro canal 2, me conecto acá, canal 2,
Y ahí tomo el COM o el negativo del osciloscopio. ¿Ya? Entonces, con este, ¿qué es lo que voy a ver en la señal? Voy a ver algo así. Voy a ver algo así en la señal. Este es el 0. Voy a ver una cosa así. ¿Ya? Una señal de ese tipo, que tiene un voltaje peak 3. Y aquí abajo también 3. Pero la otra señal que yo voy a ver, acuérdate que un circuito serie, la corriente es la misma en todo el circuito. ¿Qué lo está limitando? En este caso, el resistor. Entonces, si yo quiero que entre en resonancia, mido este voltaje que está representando la corriente del circuito. Y con el osciloscopio, ¿qué es lo que hago? Empiezo a mover la frecuencia y se empieza a acercar. Vamos a suponer que la señal está así, una cosa así. Y esta señal se empieza a mover hasta que se pone encima de la otra. Cuando se pone encima de la otra, está en resonancia. Quiere decir que XC va a ser igual a XL. Si eso ocurre, implica que esas dos fórmulas se convierten en esta. Y yo quiero despejar la L, que va a ser igual a 1 partido por 4pi cuadrado, la frecuencia al cuadrado, por C. Como C lo tengo, ¿cierto? La frecuencia, cuando entra en resonancia, la voy a obtener cuando esto queda así. Una señal y la otra señal, sí, y me va a dar encima, sí, pero digamos si es de color rojo y la otra es de color azul y va a cambiar a un tono más oscuro. Significa que está en resonancia cuando esta señal y esa, la de la fuente, entren una encima de otra. Queda en resonancia, tengo este valor, lo tengo ahí, tengo este valor que me lo va a dar cuando esté en resonancia, tengo todos estos valores y por lo tanto cuando hago el cálculo matemático me va a dar el valor de la inductancia lo más cercano a la realidad del componente. Si son 100 micros, a mí me dio 103, porque dice que más o menos el 10%. Si 103 tendría que ser más o menos 95, más o menos 105, me dio 103. ¿Estoy en el rango? Estoy en el rango. Pero eso se hace con osciloscopio, se hace con un medidor de capacitancia. ¿Ya? Esa es una forma para poder obtener. Pero llega un momento que el viejito, cuando analizamos este tema, no me lo explicó. Lo tiró nomás. Que yo puedo llegar a la frecuencia desde abajo, o sea, ir subiendo. Por ejemplo, siempre parto yo con un kilohertz. Voy subiendo y llego a la frecuencia, pero también puedo partir desde arriba bajando. ¿Ya? El tema es que cuando yo llego a la frecuencia de resonancia y yo sigo subiendo, digamos que llegué a los 20, vamos a poner un valor, 25 kHz. Ahí está en resonancia. Cuando yo llego, 26, 27, 28 y sigue en resonancia. Y un kilohertz es demasiada frecuencia. Un kilohertz, estamos hablando de 1000 Hz. Entonces, eso lo estamos analizando. Hay un error de este circuito. Lo bueno es que cuando yo llego, la primera frecuencia de llegada, entonces puedo decir que está en resonancia. Pero ¿qué es lo que hice yo? ¿Dónde puedo rayar acá? Lo que hice yo fue lo siguiente. Yo trabajé en un circuito, el circuito tanque que se conoce, y el viejito me dijo, se lo voy a explicar tal cual para que puedan trabajarlo también si quieren, más adelante, para que vean que el osciloscopio es un condensador, un capacitor, ¿cierto? Conocido, el mismo, 100 nanofaradios. Bueno, esto es igual a 10 elevado a la menos 9 por 100. ¿Ya? Y elevado a la menos 9 es la calculadora científica. Tengo el capacitor, el inductor no lo tengo. Esa es la que ando buscando, ¿cierto? El mismo, son los mismos componentes que los saco. Ahora eliminé la resistencia, la dejé en un lado, guardadita. No la boto, la dejo ahí. Pero acá, no sé si ustedes vieron el circuito monostable de 555. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿No estudiaron? Bueno,
el circuito monoestable, tú haces un circuito con el 555 y del output, del 3, del pin número 3, sale un pulso. Pero para poder mandar ese pulso tienes que apretar el botón. Un pulsador. Aprieta el pulsador y manda un pulso. Un pulso cuadrado, mira así. Te manda un pulso. Ahí. Duty positivo, duty negativo. Pero ese pulso no siempre va a ser el mismo. Porque imagínate que te cargue un poco más, un poco menos, más rápido. Entonces ese tiempo de activación no va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que dije yo? No, mira, pongan atención. ¿Qué es lo que hice yo? En vez de hacer eso, puse una señal PW. Y una señal PW yo gobierno el mismo pulso, el mismo. Entonces, le mando un pulso y la señal se comporta así. Y aparece así. A medida que se va descargando la bobina y el condensador hasta que va desapareciendo, se va atenuando. ¿Qué es lo que hago yo con el osciloscopio? Cuando se empieza a estabilizar esta onda, yo tomo un ciclo, me tomo aquí y me tomo acá y me da una frecuencia. El osciloscopio con el cursor, porque tiene que tener la función de cursor. Después voy midiendo la otra, y me da un promedio de frecuencia. Y ese promedio, yo hago el mismo cálculo matemático, ese mismo, 4pi cuadrado f cuadrado c, lo mismo, pero ahora con la frecuencia que me da con esos valores, y con los dos circuitos yo obtengo un valor más preciso de la bobina, del inductor, preciso. Ahora, cuando llegue el otro instrumento, a ver, ¿qué pasa ahí? Cuando llegue el otro instrumento, que es más preciso en la medición, el margen de error es de 0.01%, voy a medir y voy a saber cuál de los dos circuitos es más preciso. Hasta el momento va ganando este. Pero, hasta el momento. Pero este me da confirmaciones de que a esa frecuencia, cuando yo hago el cálculo matemático, que a esa frecuencia está en resonancia. Al tiro, me lo dice. No miente, esta cuestión no miente, este circuito, y son baratos estos componentes. Pero al tener la resistencia siempre va a variar la frecuencia. No, es que la resistencia está simulando la corriente de la bobina, del inductor. Está simulándola, pero en el fondo es una estrategia de medición. Yo estoy midiendo voltaje, no corriente. Ahora, yo hablé con otro profesor y me dijo, no, mira, para que sea más preciso, cuando sepas, tú tienes la duda de cuándo quieres que esté en resonancia preciso, ¿cierto? Porque me dice, pero no sé cuándo, en qué momento, porque si me paso, sigue en resonancia. Me dijo, mide la corriente máxima. Cuando la bobina va a llegar a la corriente máxima, después va a empezar a bajar. O sea, no sé, 20 mA, 50 mA, 100 mA, 150 mA y después empieza a bajar. De nuevo, haz la prueba, 150 mA, ahí, cuando llega a la corriente máxima está en resonancia.